Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Imagino que contentos después de la gran victoria de Atlético de Rafaela frente a Midland en el nuevo Monumental por 1-0 con gol de Lucas Albertengo. Otra vez, Lucas vuelve al gol después de tanto tiempo, de varias fechas sin poder convertir en un partido importante para Atlético, un gol más que relevante para lo que fue el partido en general y estos 3 puntos que gracias al cabezazo de Albertengo se quedan en Rafaela. Pero ya les anticipo que no va a ser muy prolijo esta reacción, esta opinión respecto de un partido que tuvo un quiebre allá en el segundo tiempo, promediando el complemento a los 24, 25 minutos, después de la expulsión injusta de Fernando Ponce por parte del árbitro Nevietti, una roja que la verdad da que pensar, porque ya Atlético está sufriendo esto de ser perjudicado en condición de local, lo cual es muy raro en la categoría, porque en el partido contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy no le dieron un penal claro a Proti y el partido terminó en empate. El partido contra Gimnasia y Tiro de Salta no le dieron un penal claro a Martiniano Moreno, que por suerte Atlético ganó 1-0. Y en el día de hoy expulsan a Fernando Ponce en una jugada en el segundo tiempo en donde los dos jugadores, tanto el de Atlético como el de Midland, van a buscar la pelota. No sé qué ve Nevietti, un planchazo de Ponce en la pierna del jugador de Midland, en línea lo llama al árbitro, yo creo para explicarle un poco la jugada, y sin embargo el árbitro sostiene la roja y Atlético se quedó con 10 jugadores, faltando 20-25 minutos para terminar el partido, cosa que ayudó a que Midland metiera a Atlético en el arco de Bergia sin poder empatar el partido. Pero me quedo con una roja que recibe el conjunto Iván Juárez, injusta para mí, creo que no fue ni siquiera amarilla, y en todo caso el árbitro lo podría haber arreglado con una amarilla, y una expulsión que no debió haber sido tal, y otra vez Atlético se ve perjudicado en condición de local. Entonces es preocupante porque ¿qué queda para cuando Atlético juega de visitante? ¿No? Es complicado ya si en el nuevo Monumental el equipo de Iván Juárez, no digo que sea favorecido, pero tampoco perjudicado. Raro en esta categoría. En definitiva, Atlético gana un partido difícil contra un rival que jugó bien, en un primer tiempo parejo, en un partido en donde Iván Juárez, el técnico de Atlético, salió a la cancha con su equipo, con Bergia en el arco, con Solveira, Gabriel Fernández, Fernando Ponce y Enzo Guatier. En la mitad de la cancha, Flores, Capurro, reemplazando al suspendido Soloa y Cainelli. Y arriba, Martiniano Moreno y Giel Proti y Albertengo. La lesión de Proti, es muy tempranera, a eso de los 7 minutos, y obliga entonces a cambiar un poco el planteo y el esquema. Una lesión muscular, la de Giel Proti, una lástima porque yo era uno de los interesados en verlo a Proti como titular desde el arranque, y la verdad que es una lástima que se haya lesionado, parece ser una lesión muscular. El cambio obligado, el ingreso de Matías Pardo, que trata de ocupar un lugar similar, pero ya el planteo no es el mismo. Sin embargo, el primer tiempo fue parejo, creo que Midland tuvo un par más que Atlético. Atlético siempre empujó con Martiniano, Lucas Albertengo estuvo peleándose mucho con los defensores, Pardo intentó encontrar un lugar entre la mitad de la cancha y el área rival. Guatier no pasó tanto al ataque, Flores un poco más, pero el equipo no estaba suelto ni decidido. Y Midland tocando bien la pelota con Rossetti, el número 10, que para mí es un jugador a ponerle la lupa porque maneja bien la pelota, jugaba con sus compañeros, buscaba al hombre libre, hacía circular la pelota de lado a lado, importante para el equipo de Midland. Tuvo más situaciones, creo yo, en el primer tiempo que Atlético. Me gustó en general a lo largo del partido y sobre todo al final el desempeño de Maico Bergia, muy criticado el otro día contra Atlanta, pero la verdad que esta vez parte del triunfo se lo lleva Bergia con grandísimas atajadas en el segundo tiempo y sobre todo sobre el final, y alguna que otra en la primera mitad. Pero bueno, no pasó mucho en el primer tiempo, ya en el segundo Albertengo empieza a tener un poco más de movilidad, busca
por diferentes sectores del ataque de la Crema, tiene algunas situaciones, o por lo menos obliga o genera. Antes de su cabezazo goleador está un cabezazo de Martiniano Moreno, que pasa cerca, y después sí, un muy buen centro de Solveira para un cabezazo de Albertengo, solo, sorprendentemente, adentro del área grande, que casi no necesita ni saltar. Ya con el giro y colocando la cabeza para darle dirección a la pelota al ángulo superior izquierdo del arco que defendía el arquero de Midland, un verdadero golazo de cabeza para que Atlético pase a ganar el partido. En el segundo tiempo, a eso de los 10 minutos del segundo tiempo. Ni bien hace el gol de Albertengo, ya tenía los cambios pensados Iván Juárez y empieza a meter mano en el banco. Se retira Albertengo, ingresa Quiroga, se retira Cainelli, que había jugado el partido con una molestia, ingresa Marco Fernández y más tarde ingresaría Nicolás Ramos por Matías Pardo por la expulsión justamente de Ponce, que creo que no era ni para amarilla, pero bueno, allá sabrá Nevietti qué hacer. Cuestión que Atlético se quedó con 10, Ponce no puede jugar el próximo partido y Midland empezó a meterlo contra un arco Atlético que se pudo defender sosteniendo el partido. Quiroga tuvo una en el final que el arquero reaccionó bien como para que no progresara en el último metro y pudiera definir cuando había cometido un error en la salida a Midland, y después algunas intervenciones, grandes intervenciones de Bergia para salvar el arco de Atlético y mantenerlo en cero, cosa no menor, otra vez en condición de local, como pasó con Gimnasia y Tiro de Salta y otros tantos partidos en el nuevo Monumental, donde Bergia no recibe goles y el equipo tampoco, y eso hace que también el 1-0 alcance para llevarse un triunfo importantísimo. ¿Por qué triunfo importantísimo? Bueno, porque venía de la derrota con Atlanta en condición de visitante, porque tenía que volver a ganar de local para seguir bien acomodado dentro de los 8. Victoria importante para recuperar la confianza de un equipo que en condición de visitante no lo viene haciendo bien, entonces de local tiene que volver a recuperar ese espíritu que supo imprimirle el técnico en los primeros partidos. Victoria importante porque en definitiva todos los triunfos te permiten alejarte, y es lo que yo siempre remarco, de los puestos de abajo de la tabla y estar ahí molestando dentro de los 8, siendo un equipo que por ahora no parece estar para grandes cosas, pero tampoco es el equipo en donde quizá muchos pensaban si dará la talla para la categoría teniendo en cuenta que venía del Federal. Atlético está haciendo, a mi gusto, una gran campaña, teniendo en cuenta que el año anterior había jugado en otra categoría, teniendo en cuenta que tiene un plantel justo en cuanto a cantidad y en cuanto a nombres, teniendo en cuenta otros equipos que hay en la categoría y teniendo en cuenta que de local, sobre todo, está siendo un estadio, una cancha muy difícil para los rivales cuando vienen a jugar a Rafaela. A excepción de Güemes, a los otros equipos no les ha ido bien, salvo a Gimnasia de Jujuy o Almagro, que rescataron un punto. La verdad es que considero que este triunfo es necesario, además, para pensar en lo que viene, en lo que dijo Don Juárez en la conferencia de prensa, que terminó hace un ratito, en esto de intentar mejorar la imagen en condición de visitante. Ahora tocará Quilmes, un rival difícil, siempre, por historia, por nombre, pero además porque se va a jugar en Buenos Aires. Gran triunfo Atlético. Albertengo para remarcar, para resaltar. Bergia, lo mismo. Atlético me parece que sintió la ausencia de Soloa. 11 partidos sin jugar para Capurro era demasiado. Le costó el partido, tarde en las jugadas, lógicamente. Y creo que por ahí Atlético tuvo un déficit en la mitad de la cancha. Lo extrañó a Soloa. Buen partido de Flores. Buen partido de la saga central hasta la expulsión lamentablemente de Ponce. Guatier tiene que empezar a ganar confianza, me parece que lo veo un poco falto de confianza. Bien Solveira. Martiniano Moreno se peleó más de lo que jugó, me hubiese gustado que jugara un poquito más. Pero en general, en líneas generales, creo que el equipo hizo un buen partido ante un equipo importante como Midland,
por ahí no tanto en nombre, porque la categoría realmente Midland no tiene mucha historia, pero sí en el juego. Es un rival que venía metiendo triunfos importantes y resultados que llamaban la atención en cuanto a lo positivo para Midland, y había que ver qué pasaba cuando venía Rafaela. Y el partido fue parejo. Es un equipo que juega bien, que tiene buenos jugadores, que tiene al 10 Rossetti que maneja la pelota. Atlético, cuando consiguió la ventaja en el marcador, la pudo sostener pese a la expulsión y se quedó con 3 puntos importantísimos, pensando en los 8 que están clasificando al reducido. Falta muchísimo, pero más aún pensando en recuperar la confianza e intentar volver a hacer un gran papel en condición de visitante como fueron los partidos con Chacarita, con Defensores de Belgrano y, por ejemplo, con Tristán Suárez.